Las pirámides de Egipto, uno de los lugares más famosos y misteriosos del mundo. Pero detrás de una de las maravillas existe una realidad que casi nadie muestra. Ubicado en el noroeste de África, Egipto es uno de los países más fascinantes y antiguos del planeta. Con una superficie de más de 1 millón de kilómetros cuadrados y una población que supera los 110 millones de habitantes, es el tercer país más poblado del continente africano. Pero hay un detalle que sorprende a muchos. Más del 90% del territorio egipcio es desierto. Por eso, casi toda su población vive concentrada a lo largo del río Nilo, una franja verde que durante miles de años hizo posible la vida en medio de un entorno completamente árido. Y en el corazón de ese país se encuentra El Cairo, una de las ciudades más grandes del mundo árabe. Con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana, es una ciudad donde conviven la historia y el caos moderno prácticamente en la misma calle. A tan solo unos kilómetros del centro de la ciudad se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de la historia de la humanidad, un sitio que recibe millones de visitantes cada año y que, desde hace más de 4500 años, sigue despertando las mismas preguntas. Comenzamos nuestra travesía justamente en esta ciudad. Nos dirigíamos hacia estas maravillas que siempre quise conocer, uno de los lugares más icónicos del mundo y quizás el más conocido en este país. Pero al llegar a este sitio, yo había imaginado este momento durante muchos años, pero apenas llegué, entendí que grabar este documental iba a ser mucho más difícil de lo que esperaba. Y fue justamente en esos primeros minutos, al llegar, cuando entendí que este viaje no iba a tratar solo de las pirámides. La pregunta era ¿por qué? Listo. Ah, ok. Si soy sincero, este fue uno de los documentales más difíciles que me tocó grabar, y no fue por el calor ni por la cantidad de gente, cosa que yo ya me imaginaba antes de llegar. Fue porque prácticamente nunca podía sacar la cámara con tranquilidad. Cada vez que intentaba grabar, alguien se me acercaba para ofrecerme un paseo, una foto, un recuerdo o simplemente pedirme dinero. Llegó un punto en el que era muy difícil concentrarme en disfrutar el lugar o registrar la experiencia. Entiendo que para muchas personas el turismo representa una de sus principales fuentes de ingreso, por no decir la principal, y esa realidad explica gran parte de lo que ocurre alrededor de las pirámides. Pero como visitante, si venís con un presupuesto ajustado o simplemente buscas recorrer el lugar con calma, puede llegar a ser una experiencia bastante agotadora. Otra cosa que personalmente me costó ver, el estado de muchos de los caballos y camellos que trabajaban todos los días en el complejo. Sé que detrás de esto también hay una realidad económica muy difícil, pero eso no quita que me haya generado mucha tristeza. Al final, quienes visitamos estos lugares también formamos parte del problema, o a veces, ¿por qué no?, de la solución, una solución momentánea, obviamente. Cada vez que aceptamos prácticas que implican el maltrato de un animal, terminamos alimentando un sistema que sigue existiendo porque hay demanda. Y aún así, nada de esto logró opacar lo que sentía al estar enfrente de una de las obras más extraordinarias que construyó el ser humano. Aunque al estar enfrente a esas obras, tuve estos sentimientos contrapuestos. Es decir, por momentos sentía que estaba parado frente a obras que eran magníficas, pero al mirar hacia los costados sentía como toda esa pobreza lamentablemente estaba maquillada de forma tal que estaba oculta a la cara de los miles y miles de turistas que entran día a día. No quiero hacer este video para criticar lo que es este destino que simplemente me encantó, sino que quiero tratar de contar desde mi experiencia cómo nosotros tenemos que estar preparados a la hora de realizar este viaje. Yo soy de la fuerte idea que nosotros siempre debemos viajar con contexto y que viajar sin contexto es no viajar. Eso es algo que yo personalmente creo. Entonces, creo que al ir a lugares como el Cairo debemos armarnos de mucha paciencia y de mucha empatía, porque detrás de cada persona que lógicamente nos viene a pedir dinero por algún motivo, ya sea de buena manera o quizás a veces de no de las mejores formas,
hay quizás una familia que realmente tiene necesidades. Lo voy a dejar con el único clip que pude grabar muy rápidamente dentro de lo que fue el complejo de las pirámides, intentando explicar cómo la altura de la pirámide es el equivalente en años luz a la distancia entre la Tierra y el Sol. Lamentablemente por el viento, debido a que me quitaron mi micrófono en la entrada, posibilitó un poco lo que fue la grabación del audio. Espero que el video haya sido de tu agrado. Simplemente quiero concientizar para todos aquellos que quieran venir en un futuro a que tengan en cuenta que deben armarse de mucha paciencia y sobre todo que vengan predispuestos a comprender que quizás nuestra realidad no siempre es la misma en todo el mundo. Espero que el video te haya gustado. Si llegaste hasta esta parte, me gustaría que comentes algo, comentes una pirámide o lo que gustes. Y como siempre, dejes tu me gusta, comentes, te suscribas y todo lo que ya sabes. Yo sé que hay muchas teorías sobre que estas piedras se trajeron a lo largo del río Nilo mediante barcos. Pero también hay otra teoría que se llama la teoría de los geopolímeros, que sería lo que explicaría cómo estas piedras pueden llegar a tener una forma tan perfecta y tan recta. Esta teoría lo que nos cuenta es que mediante moldes se logró tener esta forma que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, completamente recta, que si nosotros tuviéramos que tallarla sería prácticamente imposible o tomaría demasiado trabajo. Estamos hablando, para que tengan en cuenta, de una pirámide que fue construida en un periodo de aproximadamente 20 años, de una cantidad de aproximadamente 2 millones a 3 millones de bloques, y que, nada, básicamente la teoría oficial dice que se trajeron bloques desde el río y después se colocaron acá para luego ser tallados. Es muy complicado, la verdad, cuesta bastante creer por lo perfecta que son estas líneas, y no solamente esto, sino que si ustedes se fijan en las diagonales, y eso que a esto estamos viendo la capa interna, porque sería una capa que ya se cayó, si ustedes ven la diagonal, prácticamente una diagonal perfecta, es increíble. Otro dato curioso que me parece súper interesante de las pirámides es que la altura total de la pirámide, es decir, si no me equivoco, 149 metros, estamos viendo la capa interna de las pirámides. Esta altura, si nosotros la medimos, es decir, si no me equivoco, 149 metros en este caso, es decir, 149 años luz desde acá hasta lo que es la distancia del Sol. En cuanto a los antiguos egipcios, la planta era sagrada para la flor. ¿Por qué tiene una forma como los rayos del sol? Los rayos del sol representan a Mun-Ra, dios del sol. Segunda razón, el tronco, la única planta del mundo que tiene una forma piramidal, triangular, así. Como las pirámides, símbolo de la eternidad y la fuerza. Wow. Así. ¿Puede tocar? Acá tres pirámides, sí. Acá mira, tres pirámides, una, dos, así y tres. Wow. Lo más importante, como los antiguos egipcios de casi 5.000 años antes de Cristo pueden hacer el primer papel del mundo de esa planta. Para fabricar el papiro tenemos que cortar el tronco según el tamaño de lo que queremos, grande, medio, pequeño. Por ejemplo, una parte pequeña, esta parte. Después quitamos la cáscara verde, así. 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 Esta cáscara es muy fuerte, no se rompe fácilmente. Los antiguos egipcios aprovecharon esta cáscara. Más, la jefa. Es guapa, ¿no? Sí, muy fuerte. Concha, esa Estamos haciendo fuerza. toda fuerza, llega a Fuerza. Ya la... Se rompe así. Los antiguos egipcios fueron a utilizarla para fabricar las cosas que se utilizan en la vida cotidiana, como sillas, camas, sandalias, cestas, cuerdas, barcos. Para fabricar el papiro hacemos unas láminas finas, el corazón de la planta con esas láminas. Así. Así. Estas láminas se rompen fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene mucha agua y azúcar. Para machacar la planta utilizamos el martillo. Y para bajar el agua utilizamos un rodillo, así. Mucha agua, así. Entonces tendremos unas láminas fuertes, flexibles, no se rompen como la primera lámina. Después bajar el agua. Fuerte y flexible, no se rompe. La primera no, así.
También las mujeres utilizan martillo para golpear la cabeza del marido cuando llega por la tarde. Eso se utiliza por la suegra. Claro. ¿Tienes suegra o no? Sí, ¿Qué sí. te parece? No, bien, bien, bien. No bien. tienes otra opción, está grabando. No, bien, bien. Alhamdulillah. A decirle algo a mi mamá. Exactamente, acá en el Egipto no tenemos suegras. Ok. Porque solo tenemos cobras. Oh. Antes de casamiento son suegras, ten cuidado. Después, son claro. cobras. Todas son iguales. Luego ponemos estas láminas en el agua normal. Una semana y diariamente cambiamos el agua para tener un papel claro como ese papel. O dejamos las láminas 2 o 3 semanas en el agua sin cambiarla para tener marrón como ese papel. Entonces la diferencia entre el claro y el marrón solo depende El tiempo de... Sí, para el óxido. Después sacamos las sábanas del agua, las ponemos a introducirlas en una forma horizontal y vertical para sacar la humedad. Hacemos las sábanas en una forma horizontal y vertical hasta que tenemos una hoja completa. Después ponemos esas sábanas debajo de la prensa otra semana. Los antiguos egipcios no usaban una prensa. Podían utilizar los grandes bloques de piedra. O una suegra gorda sentarse sobre el papel una semana sin moverse. Eso es el papiro después de una semana. No, es increíble. Fuerte, flexible, no se rompe. Ese papiro de frente se vende en la calle. Si hay otro tipo de papiro, se vende. Ahora nos vamos a ver, se pasa la segunda, ¿no? Después se retira. Mira las sábanas. Saca las sábanas. Así. Claro, ya Si se dejarlas una semana bajo la prensa, tendríamos un papel fuerte. En 5 meses se manda a la Facultad de Bellas Artes para pintarlo los profesores en la Facultad de Bellas Artes. Cada profesor tiene su fijo bajo su signo.